porque a tu lado es donde siempre sale el sol. Contigo fue que yo entendí que es el amor verdadero, lo que era puro y sincero. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Muy buenas tardes desde España. Buenos días desde nuestras 4 zonas horarias en la otra orilla hermana, la otra orilla de este charco que se llama el Atlántico y que nos ha unido siempre a la comunidad ibero, por lo tanto española, portuguesa y los latinos que están en la Unión Europea y el resto de nuestros hermanos americanos, que tenemos una gran cultura común por un lado y otras tradiciones, y hoy vamos a hablar de esas tradiciones en común. Hoy nuestro tema va a tratar de eso que llaman belenismo desde aquí, pesebrismo desde allá, pero en cualquier caso, tradiciones de Navidad iberoamericana. Nuestras tradiciones navideñas que en estas fechas tan señaladas y que hay muchos hermanos que tienen que trasladarse, pues hay un sentimiento de unidad en torno a lo que llamamos la Navidad. Desde distintas sensibilidades, desde distintas fes, creo que estas fiestas nos unen y yo para ello quería presentarles en principio, antes de que nuestro corresponsal nos comentaran algunas otras cuestiones, además del tema, nuestro magnífico invitado, nuestro protagonista, que es Eugeni Barandaya. Eugeni Barandaya Corrons es presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, una asociación que, al ser de la capital de España y una ciudad importantísima, tiene pues unas manifestaciones belenísticas excelentes. Y también nos hablará, como no, de esas tradiciones peculiares de su zona. Además, como tiene origen catalán, también puede comentarnos esa otra parte también de la tradición catalana, que como todo aquí en España y en Iberoamérica, pues tenemos nuestras idiosincrasias y nuestras peculiaridades en las tradiciones. Don Eugeni será entrevistado después de que demos unas noticias sobre nuestras zonas, los corresponsales que vamos a intervenir. Además es el secretario de la Federación Española de Belenistas. Hay una federación que se formó hace unos cuantos añitos, y agrupa a 78 asociaciones en España, 78 asociaciones de belenistas en España, para que vean la importancia del fenómeno belenista, que es una manifestación, pues, bueno, esencial en la Navidad, pero vamos, esto podemos hablar de otras muchas. Y también, a título de comentario, y que me lo recordó don Eugeni Barandaya, es que el belenismo el 15 de junio del 2022, fue por el ministro de Cultura correspondiente y aprobado en Consejo de Ministros, pero en cualquier caso, por los ámbitos del Ministerio de Cultura de España, fue declarado como una manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. Quiero decir, un poco a semejanza de lo que hace la UNESCO con relativos inmateriales, se me acaba de ocurrir que este mismo mes la UNESCO ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad algo que nos une, que es el bolero.
a principios de este mes de diciembre el bolero ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Pues esto mismo se ha hecho a nivel de España con los belenistas por parte de la Ministerio de Cultura, Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país, de esta Españita nuestra, ¿no? Y yo ahora mismo pues pasaría a recorrer un poco las zonas de digamos, las noticias más interesantes, y tenemos, bueno, pues a un corresponsal y que puede comentarnos si hay alguna noticia de relevancia en su zona o algo que pueda él destacar, que es nuestro gran amigo y corresponsal Manuel Trabajo. Manuel, ¿hay por ahí algo novedoso o prefieres pasar a la materia? No, yo digo que pasemos a la materia porque, bueno, aquí en las Navidades, pues lógicamente las noticias no es que sean el fuerte. Lo único comentar que, bueno, ya se inauguró el Tren Maya y, bueno, pues espero que les dé un beneficio a toda esa zona de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, que son por donde van a circular, tanto para los turistas como para los residentes en la zona, y que sea pues una derrama económica muy fuerte para esos estados, y esperemos que sea para bien. Veremos a ver qué tal funciona el Tren Maya, que tanto se ha hablado de ello, y lógicamente pues se acaba de inaugurar pues la semana pasada. Esperemos que sea bien para todos. Pues muchas gracias, y seguro que tiene una gran repercusión turística, ¿verdad que sí, don Manuel? Y es una zona que necesita esa repercusión, me imagino, ¿no, don Manuel? Sí. ¿Turísticamente crees que servirá para mucho? Pues bueno, ya veremos, dijo un ciego, ¿no? Esto, yo creo que va a ser bueno, lógicamente. Esto, me imagino que cuando esté totalmente terminado, pues lógicamente se verá el éxito o no. Yo creo que sí, ¿no? Sí, repercusión económica tiene que tener, porque lógicamente al turista los van a trasladar por una zona de selva muy llamativa, y lógicamente pues le van a llevar a los lugares súper turísticos, ¿no? Lógicamente Quintana Roo pues es la cuna del turismo aquí en México. Los Campeche es de los lugares que tienen más patrimonio de la humanidad, tanto su ciudad como ciertos temas prehistóricos. Realmente yo creo que sí va a ser un éxito, ¿no? Que se unan estos lugares, y lógicamente del tren, ¿no? Porque pues es más fácil viajar, y el turista pues no le va a tener tanto pánico de todas las noticias que hay por el tema de la delincuencia. Yo creo que va a estar bien económicamente para todo el mundo. Ojalá que sea un éxito. Uno siempre se tiene que verlo todo desde el lado positivo, ¿no? Porque siempre hay una parte negativa, pero lógicamente que sea positivo, no solo para el turista, sino lógicamente para la población con su derrama económica, ¿no? Pues muy bien, Manolo. Y tenemos aquí a nuestro magnífico director, que actúa también de corresponsal para la zona de las tres fronteras. Don Gilson, ¿puede hablarnos de alguna noticia relevante en esas tres fronteras? ¿Cómo está, mi querido hermano? Un saludo cordial para ti, Javier, y también para toda la audiencia del programa Enlace Iberoamericano, ¿no? Que está ahí cada vez más aumentando su audiencia a nivel nacional acá en la región de Brasil, Paraguay y Argentina, y también a nivel internacional, principalmente Canadá, un país que nosotros menos esperábamos, muchísimos canadienses entrando en la página y también escribiendo comentarios magníficos. Agradezco a todos los latinos que están allá también, ¿no? Que nos hace posible la difusión de nuestra página, y también de todos aquellos canadienses que nos acompañan. Entonces, fuerte abrazo para todos, y también para Eugênio, ¿no? Que en el día de hoy nos va a traer un poquito de esa cultura, ¿no? Lo que es la Navidad, y nosotros esperamos que dentro de todo eso, aquí dentro de las tres fronteras, hay un clima de mucha expectativa para la llegada tanto de la noche buena como también del año nuevo, ¿no? Al final de cuentas, ese año fue un año sufrido para todos, ¿no? Mucha gente tuvieron problemas, y hay otras personas que inclusive dentro de lo que es el hábito profesional tuvieron que cerrar sus negocios debido a la crisis, ¿no? Que fue una ola que está repercutindo aún acá en el mercado sudamericano, y principalmente en los países en desarrollo que estamos acompañando acá. Pero
graças a Deus, a produção agrícola, não, foi o que salvou esses países e o que ha hecho possível que esses países tenham todas as condições necessárias de brindar a seus cidadãos as infraestruturas básicas e não somente isso, melhorar recursos, como é o caso de Paraguai, né? Paraguai vem se destacando no último tempo porque a través do novo presidente conseguiu fazer muitas coisas na área da saúde, pero nós vamos falar de Nochebuena, não? E te digo o seguinte, Javier, você como uma pessoa experiente, qual foi o regalo mais importante que você ganhou? Eu me acordo que meu regalo mais importante que eu ganhei quando eu era jovencito, chiquito, era assim, foi um relógio Casio. Foi o primeiro relógio que eu ganhei de uma tia minha que não está com nós outros mais, pero me regalou isso e me quedei assim, hasta hoje tenho esse flash desse regalo na minha cabeça. E também para Eugênio, qual foi, Eugênio, tu regalo que te marcou quando niño? Porque me acordo do olor a plástico, quando nós desmontávamos os juguetes, aquele olor rico, não? De poder jogar com eles, mostrar para os amigos, compartilhar. Coisa que hoje se perdeu com a tecnologia em muitos hogares, não? A gente hoje passa encerrado em seus quartos, não, com smartphone, cada na mesa, pero hablando com seus amigos, e às vezes se perde essas costumbres tão lindas e tão hermosas que nós hemos vivido, não? E também para Manuel, qual foi, Manuel, seu regalo, primeiro regalo que tu recebiste que marcou? Já dejo a palavra para ustedes y después yo vuelvo para hablar un poco de las noticias. Yo creo que sí, hablamos de las noticias dentro de un momentito, pero creo que Eugeni debe de, él que ya es un hombre con mucha juventud acumulada como yo, ¿cuál fue el primer regalo que a usted le llama la atención y tiene como primer recuerdo de regalo de Reyes y de regalo, por lo tanto, de Navidad? Ten en cuenta que hay gente que hoy en día hace los regalos en Nochebuena. ¿Algún regalo tiene usted en la memoria o alguna cuestión de su propia vida? Pues de mi propia vida, la verdad, bueno, bienvenido a todo el mundo. Mi nombre, ya sabéis, es Eugeni Barandalla. Pues lo que yo recuerdo como belenista, porque desde mi madre aprendí todo eso prácticamente, aunque parezca un poco raro, fue una de las bombillas estas tintillantes, estas que sirven para hacer los fuegos. Porque os recuerdo que las bombillas estas, entonces no existían en el mundo, excepto a principios del siglo ya en Estados Unidos, pero en España había la obligación en los agrarios de que tenía que haber una vela de cera. Pero un concilio, el Concilio Vaticano II, es el que suprimió este requisito y que se podría utilizar otros tipos de combustibles o luces y pasar a todo el mundo a utilizar pues bombillas de estas que hace como un fuego, que se mueven, que tintillean. Y esto fue una cosa, una bomba, porque en España no existía eso. Y entonces se empezó a importar y era un regalo muy curioso, porque pudimos poner fuegos en los belenes, en los pesebres, porque de otra forma pues nos abocábamos a que algún día se quemaba, se prendía fuego, ¿no? Cosa que pasó con mucha frecuencia. Es un recuerdo que tengo de cuando era pequeño yo. Pues qué bien. ¿Y usted, Manuel, recuerda alguno especialmente o algo? No, yo las bombillas, que me regalaron un paquete de bombillas de este tipo. No, sí, Eugeni, estoy preguntando a Manuel Trabajo, que está en Veracruz, en México. Vale, muy bien. Bueno, pues yo voy a contar una mínima historia, ¿no? Diríamos que cuando yo era joven, tenía un familiar en París y un familiar en la India que estaban, pues era un matrimonio. Ellos pensaban que era muy niño, porque cuando se habían ido como emigrantes, y entonces querían traer un regalo y a mí me habían traído unas pistolas de chiquillo, de niño, ¿no? Pero yo ya tenía como 12 o 13 años, y entonces cuando se dieron cuenta que ya no era tan niño, entonces pues buscaron otro regalo de Reyes, y en este caso nos regalaron un ave espino de color butano, que pues nadie tenía
una Pespino, una moto en el pueblo, y lógicamente pues fue una increíble sorpresa de poder, porque lógicamente el ego de los niños, de todos los niños, es tener el mejor regalo que se le pueda enseñar en el pueblo, a los familiares, a los amigos, a los conocidos. Y yo, pues ese ha sido mi regalo espectacular, por así decirlo, porque lógicamente España estaba muy atrasado de aquella, y lógicamente tener una moto era casi un pecado mortal, ¿no? Ese es mi regalo concreto, ¿no? Tiene razón, Pues yo decirle simplemente que me acuerdo ya de cuando yo era un niño, y debía ser tan niño, probablemente tendría 3, 4 años, que me regalaron un triciclo, y yo la impresión que me daba de trasladarme, ya me imaginaba yo que había aprendido a andar no hace mucho, y de andar a subirme en este triciclo me dio esa impresión de decir, ¿qué pasa con esta rueda? Que voy. Claro, y era el peligro de las aceras, porque claro, a mí me gustaba darle al triciclo cosas finas. Por lo tanto, yo debía tener 3 o 4 años, y fue el que más me impresionó, probablemente el triciclo. Luego tuve una bicicleta, etcétera, pero no, la impresión fue ese triciclo, que me acuerdo como si fuera, dicen por ahí, hoy mismo. Muchísimas gracias. Yo hoy quería comentarle también alguna noticia, salvo que Gilson tenga para recoger alguna noticia de la zona. Yo quería simplemente, ya que me parece que lo que nos une al mundo iberoamericano pues es también el transporte, y quería dar la referencia de que hoy, pues parece que se ha propuesto un proyecto de mejora y de aumento de la capacidad del aeropuerto de Madrid. Y este aeropuerto de Madrid se va a convertir, según este proyecto, en el mayor aeropuerto de la Unión Europea, ¿no? Que podrá tener hasta unos 90 millones de personas que pasen por él al año, y yo creo que es una gran noticia porque es un hub, digamos, es un nódulo, un lugar de encuentro de Europa con Latinoamérica. Ya lo es Madrid como hub para Latinoamérica, es el más importante de Europa, de vuelos que van de Asia y de otras zonas, hacen escala aquí y continúan hacia las diversas zonas que cubre Iberia esencialmente, y luego a Europa y otras muchísimas compañías que no. Y creo que, en 2019 se constituyó una marca histórica porque que eran 60 millones en el aeropuerto de Barajas, también llamado Adolfo Suárez, pues 60 millones, pero hoy ya incluso se está a punto, después de la pandemia, de superar todas esas capacidades, y habrá varias obras importantísimas, como es aumentar las pistas. Hay una construcción de lo que van a llamar un edificio extraordinario, que será una especie de procesador. Digo procesador porque sería una centralizada zona donde se recepcionaría pasajeros, facturación, tendría un hotel enorme enclavado dentro, sobre todo para los que hagan vuelos internacionales y necesitan descansar o cambiarse o algo, para ese hub que yo digo. Imagínese alguien que va de Asia a Latinoamérica o a Brasil y viene por Europa, ¿no? Y tienen nuevos parkings, también tendrá una terminal importantísima con la Policía Nacional, y tiene, entre otras cosas, este proyecto pues un ámbito para las nuevas tecnologías, que es lo que llaman ahora el drop-off. Los drops son como gotas, digamos, lugares de encuentro donde la gente va a poder dejar sus pasajeros, de su equipaje, y los pasajeros pueden entrar directamente, porque hoy en día se puede conseguir la tarjeta de embarque online. Entonces usted consigue la tarjeta de embarque, o llamémosle el check-in. El check-in es la tarjeta que nos permite la entrada. Check-in, pues aquí se dice tarjeta de embarque, y por lo tanto usted con su tarjeta de embarque que saca online desde casa, puede enviar por otros medios al drop-up el equipaje, y ahí se factura, se mete en el avión, y usted no tiene que cargar con nada, desde muchas zonas que tienen un convenio con el Metro de Madrid, con otros transportes, para usted desde cerca de su casa dejar el equipaje, y esa misma tarde o al día siguiente por la mañana, sin hacerse cargo del equipaje, ir al aeropuerto, incluso, por decirle algo, en metro, sin necesidad de cargar con el equipaje. Lo facturarían en esos drop-off, se llaman así ahora. Pues podría decir que son lugares de facturación de equipaje, ¿no? Y por lo tanto todo se puede hacer cargar con tal. Digo que tiene, me llama la atención para que nuestra audiencia, nuestros pasajeros sepan, y aquellos que puedan al aeropuerto, pues sepan que va a ser con 90 millones de pasajeros el proyecto de AENA, que es la agencia que lleva los aeropuertos aquí en España, pues se elevará a esa máxima capacidad, ¿no? Y que,
yo creo que eso nos va a hacer que podamos tender más puentes con nuestros hermanos iberoamericanos, además de que este mismo aeropuerto va a tener muchas conexiones de Iberoamérica por Europa hacia los países asiáticos y el centro y medio oriente. Y yo creo que eso es una buena noticia para todos nosotros y espero que este proyecto, que no va a haber problemas medioambientales, porque curiosamente, y perdónenme nuestra audiencia que insista sobre la importancia de este ámbito, aeropuertos como están saturados y no pueden crecer, como uno que hace con la competencia, el de Heathrow, el de Londres, o el de Frankfurt, o el de Charles de Gaulle en París, no pueden crecer, la ciudad los ha colapsado. Sin embargo, este aeropuerto que queda, digamos, al suroeste de Madrid, pues puede tener porque Madrid es muy llanito, muy planito, y esa zona no se ha cubierto. Probablemente los planes de urbanismo contemplaron esa posibilidad, además de que tiene un aeropuerto militar al lado, y entonces ahí puede hacerse un aeropuerto de crecimiento que en ninguna otra ciudad europea podría hacerse. Y esta yo creo que es una grandísima noticia, porque nos va a facilitar nuestra unión y también de transporte, etcétera, porque hay muchas mercancías que vienen por avión, sobre todo las de alta, digamos, valor añadido, pues desde joyas hasta alimentos como marisco, etcétera, y yo creo que eso es muy interesante porque nos acercaría a pocas horas de vuelo, quiero decir, depende de la zona, pero entre 8 y 12 horas para que podamos tener esa conexión. Si quieren, pues pueden ustedes ya. Yo querría, Gilson, ¿tienes alguna otra noticia o algo de eso? Porque yo creo que ya podemos pasar a hablar con nuestro invitado, ¿no? Gilson, ¿tiene alguna otra noticia? Parece que no. Y entonces, don Eugeni, yo quería comentarle... No, mi querido hermano, no tenemos. Estábamos dando paso acá para nuestro Roberto, hermano. Ha entrado otro nuevo corresponsal, Roberto, que no... Estábamos ahora ya en el apartado del tema de los belenes... Mucho gusto en saludarte, me alegro que estés recuperado, Roberto. No estamos todavía, estamos conectados aquí. Vale, todavía estamos pendientes, pero con el gusto de oírnos, de acompañarnos. Un placer para todos, un favor. Eugeni, Roberto es un colaborador y corresponsal de la zona mexicana, como ves su acento. Eugeni, quería comentarte, sin duda las tradiciones navideñas son muchas y muy variadas, y tú eres un grandísimo experto. Pero yo querría que nos ilustraras un poquito sobre cómo ves tú, porque históricamente has hecho bastantes estudios y eres un erudito de la Navidad, y querría comentarte que cómo fue el origen en España, el origen de este belenismo y de lo que representa el belenismo y los villancicos y todo esto. ¿Podrías decirme tú algo sobre esos orígenes de ese belenismo? Pues sí, puedo estar horas hablando, pero no se trata de estar horas, voy a tratar de resumir un poco. Mira, Eugeni, tenemos la gran suerte de contar también con una colombiana maravillosa y una gran comunicadora que desde Miami te va a saludar, Eugeni. Es Brigitte, nuestra colaboradora y corresponsal, que tiene un podcast también, radio podcast hermano. Brigitte, muy buenas. Tenemos aquí al presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid y el secretario de la Federación Española de Belenistas, a Eugeni. Eugeni, sabes que es catalán y que tú tienes un hijo por ahí, por Cataluña. Él vive en Madrid, aunque es de origen catalán. Buenos días, señor Eugeni. Estábamos acá con el micrófono abierto viendo algunas cosas y escuchándolo muy detenidamente. Muchísimas gracias, don Javier, por invitarme a participar, como siempre. Y bueno, felices fiestas, feliz Natividad o Navidad, como le llamen ustedes. Y sí, efectivamente, mi hijo acaba de venir de la zona de Cataluña, donde maravillado de cómo se celebra la Navidad allí. Está iluminado el centro de Cataluña, está maravillado de todo cómo se celebra en familia, siempre muy católico, muy religiosa la fiesta, y qué bonito poder compartir eso. En Colombia también lo vivimos. En Miami está tratando de vivirse, pero acá hay una neutralidad un poquito, porque hay tantas religiones, tantas personas agnósticas y de tantas denominaciones, entonces es diferente, pero de acá lo vivimos a nuestra manera. Definitivamente en casita lo vivimos a nuestra manera. Bueno, pues, ¿qué le pregunto yo? ¿Cómo se viven los villancicos? Porque la música está en connotación con siempre los cánticos y la música está muy conectada con la Navidad, y eso es lo que inspira a los jóvenes. Cuéntenos un poquito cómo se viven los villancicos, si eso se experimenta ya y si esa es una tradición española
cómo se han insertado los villancicos, que son estos cánticos subliminales de la Navidad en nuestros países sudamericanos. Bueno, los villancicos es algo que nació con la costumbre de montar un pesebre. Aquí llamamos, bueno, en Cataluña se llama pesebres y en el resto de España se llaman nacimientos o belenes, ¿no? Entonces, esto viene la verdad es que quien envió todo empezó todo este movimiento pesebrista en España fue un rey, Carlos III, que estaba reinando primero en Nápoles, en donde aprendió bastante sobre el tema de belenismo, de las figuras napolitanas, y que volvió en el 1716 de Madrid, Carlos III, ha sido un señor que importó una serie de costumbres que venían de Italia en principio, que fueron promovidas en todo el mundo por los franciscanos, prácticamente, a través de San Francisco de Asís. Y luego, pues, en España, a partir del siglo XIX, prácticamente, es cuando empezó el movimiento pesebrista importante. Fue un momento en el año 63 que se fundó aquí una unión de pesebristas que luego desapareció y que hasta el año 21 no se fundó la Asociación de Pesebristas de Barcelona. En estos años, entre el siglo XIX y principios del XX, es cuando se creó la mayor parte de los villancicos, pero no fue solamente en Barcelona, sino en toda España. En esto no hubo gran diferencia, la única diferencia es el idioma. Y la costumbre era prácticamente, pues, al inaugurar un Belén, pues, cantar un villancico. Y en las noches de Navidad, el 24 por la noche, por ejemplo, pues, cantar villancicos antes o después de la cena de Nochebuena. Esto se envió por todo el mundo. No sé si en América está muy distribuida esta costumbre, pero aquí en España es muy fuerte y continúa estando bastante fuerte. Pero vamos, en cuanto a villancicos es lo único que puedo decir. Justamente por eso le preguntaba, porque Colombia está muy fundamentada y en Puerto Rico con las famosas posadas, México también. O sea, me encanta porque es que la música conecta, ¿no? Y conecta sobre todo a los niños. Esta música nos conectó con el idioma. Y entonces, pues, cuando los españoles fueron para allá, pues supongo que trajeron, aparte de figuras del pesebre y todas estas costumbres, pues también los cánticos, ¿no? Por cierto que Colombia, por si la gente aquí no lo sabe, es uno de los miembros de la Unión Internacional de Pesebristas del mundo, de que nosotros, hay los que forman parte de esta unión, aparte de españoles, centroeuropeos, italianos, etcétera, está también muchas naciones americanas, como son Colombia, también Estados Unidos, Argentina y Perú. O sea que Colombia es un gran componente que contribuye a la difusión del belenismo internacionalmente, al menos es lo que me consta a mí. Así es. Y también el belenismo responsable, porque en Colombia trataban de impulsar mucho que la gente quería hacer estos concursos de pesebre preciosos, pero que hay que también tener conciencia ambiental, entonces arrancaban unas plantitas y una cosa que se llama musgo, que es el retenedor de agua. Entonces la gente quería concursar de una forma extraordinaria porque se lo toman muy a serio, lo del belenismo, como dice usted, y entonces querían hacer cosas maravillosas, pero pues siempre con el impacto ambiental tenían ahí sus problemas locales con las autoridades. Entonces, pues sí, se vive muy lindo esta fiesta, se vive muy fuerte. En el Día de Reyes en enero también, no sé si tenga correlación con el belenismo del que habla usted, la llegada de los 3 Reyes Magos. Completamente correlativo. Además, ya que hablas del musgo, el musgo efectivamente lo utilizamos aquí junto con el corcho para simular montañas y cosas de este estilo al hacer un pesebre, ¿no? Entonces, como esto fue increciendo, pues
se tuvo que prohibir en España la recogida del musgo natural, con lo cual actualmente en España, si quiere uno tener musgo para poner el Belén y en estas fechas, pues no tiene otra opción que comprar un musgo que sea cultivado. Y en España pues hay grandes cultivadores de musgo y también en parte de Europa que hay grandes consumidores de musgo. En Colombia, por cierto, hay una asociación que se llama Taller del Pesebre de Antioquía, que está muy activa precisamente en la difusión de todas estas costumbres. Bueno, se lo digo yo porque los conozco personalmente a algunos de ellos y son personas muy conocedoras de todo esto. Nada más. Don Javier, mire cómo hemos aprendido. Hasta de la Navidad se aprende, a pesar de que tenga tantos años de celebración, siempre se sigue aprendiendo. Don Javier, muchas gracias por la invitación y felicidades por compartir con nosotros estos conocimientos. Muy bien. Usted que es amante del vino y de la buena gastronomía, tienes que venir a hacer el mejor paseo rural del centro oeste de Brasil. Y ahí está don Manuel Troajo. Don Manuel, ¿cómo le parece? Estamos con un invitado que es pesebrista. No sabía yo esa especialidad tan... Mire que uno nunca termina de aprender. No, yo sí eso lo conozco de las asociaciones belenistas allá de España, que es súper típico, ¿no? Y qué bueno que haya ese tipo de gente que sigue con las tradiciones, ¿no? Yo es que estaba en el programa, pero se me fue la señal y por eso he vuelto aquí a entrar. Pero sí, está bien escuchar a esta gente que ama esas tradiciones, que a la larga es lo que necesitan todos los países, gente como aquí, como Eugenio, que tenga esa tradición. Eugeni, yo le quería comentar antes de que se nos olvide, porque los programas esos van bastante deprisa y como ve hay mucho colaborador interesado en este ámbito de la tradición navideña. Quiero rendir un profundo homenaje a María del Carmen Fernández Martínez, que fue la primera mujer que presidió las tres grandes asociaciones belenistas de España, la de Madrid, la de Federación de Belenistas de España y además la Federación Internacional de Belenistas, que me gustaría que comentara este gran logro de esta mujer y también decirle, Coima, hago una propuesta, ¿por qué no se conforma entre la Internacional Belenista y la Española una Federación Iberoamericana de Belenistas? Porque sin duda el resto de Europa no tiene esa tradición o en cualquier caso algo que nos confraternice con nuestros hermanos latinoamericanos. Yo le querría rendir homenaje a esta mujer que ha fallecido hace poco y que me gustaría que hablara algo de esa posibilidad, ya que hay una Federación Internacional de Belenistas, si pudiera conformarse o integrar en la Federación Internacional esa Federación Iberoamericana de Belenistas. ¿Qué le parece, don Eugeni? Bueno, en realidad ya existe la Federación que dije yo Internacional de Belenistas, no solamente española o europea, es también americana. Allí hay países como están Estados Unidos, también está con una sola asociación, pero está Colombia, está México, está Perú, está Argentina. O sea, es un poco, al menos de estos países que he nombrado están dentro de esta Federación Internacional. Y además, hace un mes escaso se ha celebrado aquí un congreso internacional de esta federación en la ciudad de Sevilla y ha habido representantes de tanto Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Perú. Vamos, se celebra cada 4 años. O sea que pasa que, claro, aquí trabajamos en 4 idiomas. Estas reuniones son un poco complicadas porque los idiomas oficiales son el alemán, el inglés, el italiano y el español. Y entonces, pues, llevarse traducción simultánea es bastante complicada, pero estos componentes, estas asociaciones que digo americanas, vienen con bastante frecuencia. Y nosotros hemos ido allí y ellos al revés aquí a conferencias y actos de confraternización. O sea que existe en cierta forma. No existe una que sea solamente con el español, sino internacional. Ya. Pero usted conoció a María del Carmen Fernández, que era la mujer que presidió las 3 entidades, ¿verdad? María Carmen Fernández fue la mujer de un eximio presidente nuestro que organizaron
con su marido el Congreso Internacional de 1992 de esta Federación Internacional de Pesebristas. Entonces, su marido murió 2 o 3 meses antes. Fue una cosa pues, tristísima aquí, nos afectó a nosotros. Y claro, en este momento él era presidente de la Asociación de Madrid, presidente de la Federación Española de Pesebristas, que agrupa unas 77, 78 asociaciones en toda España, y al mismo tiempo, durante 4 años, presidente de la Internacional. Entonces, ella quedó a cargo de esta asociación y fue la primera mujer que tuvo, la primera y la única, que tuvo los 3 presidentes. Muy bien, pues ya lo comenté, don Jenny. Yo quería también, para nuestra audiencia, para que pongamos un poco de espectacularidad, tal vez nuestra audiencia no sepa que unido a esta tradición del Belén y de los villancicos, como muy bien señalada Brigitte, ustedes hicieron un estudio, veo aquí, sobre, el astro que con probabilidad pudo conducir a los Reyes Magos al Belén, ¿no? Que parte de el belenismo no se entiende sin la caravanita esta de los 3 Reyes Magos, y me gustaría que comentara algo sobre este astro. Ustedes han hecho desde el belenismo un estudio del posible astro que pudiera haber guiado, y también esa tradición de rey Baltasar, del rey negro, ¿no? Como que es otra cosa que choca realmente en la iconografía católica, pero que lo incorporamos con mucho gusto, y es el rey más querido por los niños normalmente. Yo tuve que organizar algunas cabalgatas y también que les explicara a nuestras audiencias, que son muy variadas, la tradición de esto de la cabalgata, ¿no? Que va unido también al Belén, ¿no? ¿Qué opina usted esto para concretar alguna preguntita, de que nos hable un poquito de esto colateral al belenismo, como puede ser esos estudios que han hecho ustedes que me ha mandado a través de su web? Sí. Esto del astro y de toda esta tradición, ¿no? Esta tradición. Efectivamente, todo esto viene, es muy curioso porque no viene del origen católico realmente, sino del origen judío. Es decir, los Reyes Magos están mencionados solamente en uno de los elementos canónicos, como que hubo 3 Reyes Magos que ofrecieron oro, no sé cómo, y mirra, ¿no? Oro, ¿qué más era? Incienso y mirra. Incienso, ¿no? Y mirra, oro, incienso y mirra. Pero no fue eso quien desarrolló esta costumbre que ahora hablo, sino fue en los evangelios que no son canónicos. Entonces, estos evangelios sí desarrollaron mucho y también desarrollaron mucho si podía haber existido una estrella o un conjunto de estrellas que les guiara, ¿no? No eran reyes, naturalmente, sino eran astrónomos, geofísicos, gente sabia en aquel momento, medio mago, médicos, que todo estaba mezclado. Y entonces, pues, estos evangelios que no eran canónicos, pues son los que desarrollaron esta teoría. Como ofrecieron 3 presentes al niño Jesús, pues aquí en Europa empezó la tradición de que y los niños y niño Jesús, la unión entre todos los dos, pues que sería una buena costumbre que también los niños pequeños recibieran estos presentes. Y así nació en Europa la concepción de los 3 Reyes Magos, y por lo tanto también su cabalgata. Su cabalgata por eso se complicó muchísimo, porque en aquellos tiempos no sabemos exactamente en qué vinieron, ya que históricamente no consta en ningún lado, sino en los evangelios estos llamados no canónicos, son los apócrifos. No sabemos con qué animales vinieron, pero sí vinieron aparentemente de 3 sitios distintos, uno de Persia, otro de Iberia, que era entonces, y otro de África. Y el de África provenía probablemente de Abisinia, de esta zona del Cuerno de África, y entonces este era un personaje negro. Claro, el negro para nosotros en Europa en aquellos tiempos era un exotismo, como otro cualquiera, porque la gente no había visto nunca un negro. De hecho, yo hasta que no tuve 20 o 30 años, nunca vi en España una persona negra. Ahora hay muchos, y aquí estamos en un tema bastante normalizado. Entonces, por ese motivo del exotismo,
Pues yo creo que ha sido que los niños siempre han querido mucho al Rey Negro. Tiene una cabalgata que ponen los 3 camellos o 3 caballos, o un caballo, un camello y un elefante, por ejemplo. Pues resulta que siempre va el tercero, pues Melchor, Gaspar y Baltasar, que era este tercero. Luego, durante los siglos XVIII y XIX, en Europa hubo un sentimiento, sobre todo el XVIII y anterior, un gran sentimiento de ir a conocer África. África era muy desconocida para nosotros, para Europa, y entonces hubo unos grandes peregrinajes realmente de artistas, de escritores, que fueron mucho a África y volvieron con, por ejemplo, gente que pintaba, gente que dibujaba, y vinieron con dibujos en que explicaban el lujo de ciertos países de África, en que efectivamente había gente muy potente y otras que se morían de hambre, como siempre, ¿no? Pues, y esto creó en Europa un sentimiento de que aquellos reyes magos católicos pues podían ser vestidos con aquellas vestiduras que llevaban los que habían dibujado en los viajes, sobre todo por Egipto. Pero, Eugeni, para no alargarnos y seguir con otros temas, que hay miles de idiosincrasias y peculiaridades, a mí, claro, podemos profundizar porque es un programa que dura 1 hora, pero no tanto. Quería comentarle también que hay otras tradiciones que vamos a pasar por ellas y después le voy a preguntar una como es lo de las 12 uvas. Usted como catalán, esa tradición de unir el cava, el champán, el cava, que se llama ahora, porque champán es una denominación de origen francés, es una zona territorial. Entonces, esa tradición del cava, del turrón y de los 12 uvas, pero antes también nuestro querido director quería hacerle de otra tradición moderna que se utiliza ahora. Él está muy centrado en el Día de Reyes, tal vez porque sea lo más importante para sus hijos, ¿no? Tiene niños, Gilson, pero estas tradiciones que vamos ahora a comentarlas, incluso la maratón, que son tradiciones modernas, pero que ahora realmente es lo que más vive la gente, ¿no? Más que un recuento histórico, podríamos hablar, por ejemplo, yo, antes de que Gilson le diera la palabra, esa vinculación entre el cava, entre el llamado champán, ¿no? Entre el cava y la Navidad, que usted como catalán, ¿a qué se debe? Pues yo creo que se debe únicamente, no soy un experto, sencillamente que Cataluña era una gran productora de vino blanco y continúa siéndolo. Y entonces, pues para brindar las noches viejas y fiestas así especiales, pues se brindaba con vino blanco y luego se convirtió en champán, que cuando yo era pequeño se llamaba champán, pero luego tuvieron que pasar a cava porque los franceses se quejaron de que este era un nombre francés registrado y no tanto. Ya se llama cava y por ese motivo yo creo que en Cataluña se desarrolló mucho la costumbre, porque era un gran productor de vino blanco. Nada más. Pues muy bien, pero bueno, en cualquier caso, me imagino que el turrón no sea por un problema de excedencia. Hombre, nuestros hermanos latinoamericanos, no sé si tendrán, ahora le paso a Gibson la palabra, pero vamos, como el cava es parte de la alimentación navideña de aquí, en el sentido de que acompañe y con ese vino espumoso que es tan de celebración de fiestas, que sale el corcho, que normalmente siempre hay alguno que dispara contra el ojo del cuñado o de lo que sea, en cualquier caso, esto del turrón, el turrón, como porque usted también es de la zona valenciana, cercano, viene porque el turrón y la almendra que es la base del turrón, y ahora esas enormes... dígame. Es que claro, es lo de siempre. En el área mediterránea está llena de almendros, cosa que quizá que puede chocar en América, pero es un área de almendros, entre otros árboles. Y entonces todos los dulces y todas las cosas que se producen de tipo así para celebrar algo en todo el Mediterráneo, no estoy hablando solamente de España, en Italia, en Marruecos, a la parte de Líbano y toda esta parte, está basada en el cultivo de la almendra. Por lo tanto, no es extrañar que aquí en España, como otros sitios, han desarrollado el turrón. Pero es que el turrón está en Marruecos, está en Italia, está en Libia, está en todos estos países que dan vueltas alrededor del Mediterráneo. Eso no es nada normal. Históricamente es bastante lógico. Pero puedo chocar un poco, pero es así. Ya, nuestro director Gilson, porque los niños también tienen audiencia y quería alguna tradición de esa zona de Brasil y Paraguay. Quería comentarnos algo sobre una tradición, ¿verdad, Gilson?
¿Cómo está mi querido hermano? Claro que sí, ¿no? Pero yo ya no tengo, los niños míos ya están grandes, ¿no? El más viejo ahora lo desvicié del PlayStation y de un piano para que toque y está feliz. Entonces, la música salva. Pero bueno, la tradición acá de la América del Sur, ¿no? Principalmente en algunos países, es dejar los calcetines así colgados sobre los preserpe o cerca de la ventana para poder recibir los regalos, ¿no? ¿De dónde viene esa tradición? Porque mucha gente dice que es española, que es eso y vino de España. Entonces yo pregunto a usted, ¿no? Y también pregunto a usted, ¿cuál pesebre que fue electo, ¿no? El mayor del mundo, ¿no? Y cuáles son los principales países, ¿no? Que estimula esa fiesta y esa tradición maravillosa. Bueno, esta fiesta es evidentemente, pues esta tradición de recibir el regalo viene de España. Es evidente. Nosotros cuando éramos pequeños no poníamos un calcetín. Lo que pasa es que la mezcla de España con el Papá Noel, que ahora nos ha invadido aquí en Europa, que antes no, cuando yo era pequeño no existía, y al Papá Noel si se ponía un calcetín rojo, pues ha hecho que algunos actualmente pongan debajo de un árbol o debajo del Belén pues un calcetín para recibir los regalos. Pero antes no. Antes se ponía una mesita con unos licores para que los reyes, cuando vinieran por la noche a dejar los regalos, pues pudieran dejar. Acá nosotros, voy a dejar acá a ustedes escuchar un poquito también. Hay muchos reclamos por parte de los niños, ¿no? Entonces vamos a pasar aquí a algunos de los niños que están acá que reclamaron en la Navidad, ¿no? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, acá vamos con los hermanos allá de España y de España también, ¿no? 8:01 de la mañana, 7:01 en la Comunidad Canaria. La primicia primiciosa, la noticia que otros no han podido, no han querido, no han sabido ver. Nos han mandado un Emilio con una historia. Yo le quiero preguntar al señor ¿cuál es el mejor Belén que hay en España? No sé si tenéis algún premio que deis al mejor, un concurso de belenistas a nivel nacional, y que nos digas cuál crees tú que es la ciudad que mejor prepara pues el Belén en su ciudad. Lógicamente la super tradición es para los niños y yo creo que esa es la parte importante más que todo lo demás. Entonces, ¿cuál crees tú que es digno de visitar Belenes ahí en España? El mejor Belén de España es muy peligroso que yo lo diga porque me podría fusilar a alguien, ¿no? Porque cada uno queremos que lo nuestro es lo más bonito. El mejor Belén, desde luego, no hay un concurso nacional de Belenes. Esto no existe. Por cuestiones geográficas, de traslado y de que no se puede mirar. Lo que sí existe es en las grandes capitales, pues unas preferencias. Aquí en Madrid, por ejemplo, el Belén más bonito es el que montamos la Asociación de Belenistas de Madrid. El de este año, por ejemplo, tiene 280 metros cuadrados. Es un Belén monstruoso, aunque uno no ve el Belén, sino que entra dentro del Belén, del pueblo de Belén, y se pasea por todas las escenas principales. Pero claro, luego hay otras 3 regiones que son muy fuertes en el belenismo, en poner belenes en Navidad. Pero ya digo, no hay concursos nacionales, que son Barcelona, toda la parte murciana y andaluza. Pero claro, son belenes distintos. El de Madrid es de corcho y musgo. El de Barcelona es un belén que son más como dioramas, es decir, un cajón en donde es representada una sola escena de la Navidad. Y los otros son más generales, o sea, pueden ser belenes de dioramas o belenes generales abiertos en 2 o 3 lados. Sí, de Eugenia, además de ese concurso que no existe, pero que bueno, da que hay cientos de miles de belenes, yo diría, incluso también deberíamos hablar de los que se suelen poner en casa o en la entrada de algunas instituciones o oficinas, en fin, ese Belén de carácter oficial. Quería también preguntarle, además de eso, que puede hablarlo, siguiendo la pregunta de Manuel Trovajo,
hay belenes con unas peculiaridades singulares que usted me habló de ellos. Uno, por ejemplo, es el de Belén de arena. Hay otro, el Belén que en el Guinness Record, el Belén más alto del mundo. ¿Puede estos belenes un poco, digamos, heterodoxos, hay alguno que le llame la atención o puede hablarnos de dónde está el de arena y este grande o algo de eso? El de arena está distribuido en varios sitios de España, de la costa y también en las Islas Canarias, por ejemplo, pero no es, son muy locales. El exotismo último del año pasado fue en Alicante, que se montó un Belén de unas dimensiones descomunales, de varios pisos de altura, con las 3 o 4 figuras, y es una cosa exótica, vamos, no es normal, no una cosa muy... Yo creo que se montó para ver si conseguían un trofeo de esos del Guinness, ¿no? Algo por el estilo, de grandes dimensiones. Don Eugeni, lo consiguieron, ganaron el Guinness, le dieron el Guinness del Belén más alto del mundo. Exacto. Claro, era fácil conseguir. Tiene usted razón, pero yo le confirmo que lo acabo de ver, que lo han conseguido el récord Guinness. Sí, y este año lo han ampliado además, porque empezaron con 2 figuras y ya que me parece que este año hay 5 figuras, pero son descomunales. Y bueno, pero esto es un exotismo que nosotros como no le convence. Hoy hay otra tradición que nuestros hermanos latinoamericanos no siguen en muchos lugares, ¿no? Esto que hablamos dentro del ámbito gastronómico, esa cena que suele ser familiar en Nochebuena y festiva y Nochevieja para celebrar la entrada del nuevo año. Esta curiosidad también se me ocurre que no es tan conocida como nosotros pensamos, sobre todo en ámbitos anglosajones, que a lo mejor nos puede usted orientar y explicar lo de las 12 uvas, las famosísimas 12 uvas que todas las televisiones españolas hacen un alarde enorme y se retransmiten las 12 campanadas desde la plaza del Ayuntamiento de Madrid. Y tenemos que comer las uvas según van marcando los cuartos, las campanadas. Comente un poco de esto, que creo que nuestros hermanos latinos les puede gustar oír esta tradición. Bueno, aquí hay realmente 2 noches que se celebra mucho la Navidad en España y el Año Nuevo. Uno es el 24 de diciembre, que es la Nochebuena, en donde hablamos que se brinda con cava, y el otro es la fin de año, día 31 por la noche, en la cual también pues se brinda con cava y además se celebra el Año Nuevo. Y esto, bueno, no sé cómo decirlo, no es nada... en España tenemos 2 Nochebuenas, además, porque recuerdo que en España, como también estamos en las Islas Canarias, el uso horario está retrasado 1 hora. O sea que en España a las 12 de la noche celebramos la Nochebuena del año siguiente y al cabo de 1 hora nos retransmiten la Nochebuena de Canarias. Esto es la cosa más curiosa. Y las uvas, pues... no sabía hay gente que come las 24 uvas. Exactamente, porque bueno, pues que por la radio, las televisiones españolas, pues se retransmite las 2. La más importante es la nacional, naturalmente, de todo el ámbito general, pero es desde hace unos años también... Eugeni, perdóneme que los de Canarias no nos van a perdonar. La peninsular, porque ellos también son nacionales. Bueno, perdón. Sí. Es que peninsular. Escolti, la peninsular. No me diga la nacional ni la española, que estamos a nuestros hermanos canarios los estamos quitando de en medio. No, peninsular, acuérdense. No querría yo eso, pero es que a veces estos lapsus las personas normales los tenemos. Lo que nos dedicamos a temas públicos y políticos, pues efectivamente cometemos errores de ese estilo. De peninsular y de Canarias. Y lo de las 12 uvas... las 12 uvas, yo no sé exactamente de dónde viene. Puedo decir lo mismo que en España producimos, hay muchas uvas y mucho vino como en Francia, y a lo mejor viene por un consumo de una uva, una cosa transportable fácil. Y efectivamente, con las campanadas de la noche se tiene que tomar cada uno una uva. Actualmente, para mejorar el producto y que uno no tenga ningún follón aquí en la garganta, pues ya se producen uvas sin pepitas, que facilitan bastante. Ya las venden cajitas de uvas sin pepitas con 12.
Y ahora yo digamos, además de que por ejemplo está la tradición también de la maratón, pero eso ya es casi global, ¿no? La maratón, y que pasamos a zonas más laicas, la maratón, que sabe que hay una maratón siempre de Nochevieja, ¿verdad? En todas las ciudades españolas. Sí, pero en España esto no es muy tradicional, ¿eh? No, por eso, ahora que nos movemos en zona ya más moderna, ¿qué opina usted de que el arraigo que está tomando la tradición, digamos, un poco más laica y norteña y divertida del Papá Noel? Usted que es un belenista convencido, claro, eso es mentarle la bicha, ¿no? ¿Qué opina de la tradición que se está incorporando de Papá Noel? Pues, ¿qué quiere que diga? Pues que no me gusta mucho. A mí no me gusta nada porque, bueno, cuando yo era pequeño esto no existía, en absoluto. Ahora se ha popularizado mucho, pero bueno, una gran presión mediática y de propaganda y bueno, pues no está nada, no tengo opinión a favor, tampoco en contra, ¿no? Recuerdo que San Nicolás era un santo español que iba vestido de verde, y que la gran presión americana de la Coca-Cola lo convirtió en rojo y le puso color blanco y rojo americano, las estrellas y todo este tipo. Y bueno, fue un gran logro comercial, y efectivamente en el norte de Europa sí hay una tradición de este santo, porque allí sí, pero no por cierto, que le han dado ya hace tiempo una dirección en Laponia por internet, donde recibe muchísimas cartas y hay gente que paga esas cartas. ¿Sabía usted, verdad, eso? Que en Laponia hay una dirección de los niños, pueden escribirle y Papá Noel les contesta o tal. ¿Sabía eso, verdad? Esto lo que crea es mucho turismo hacia Laponia. Mucho turismo porque los niños que tienen dinero suficiente para ir con sus padres de ahí, pues efectivamente provoca un gran flujo hacia el norte de Europa. Pero sí, además hay rutas de renos que tiran de los trineos, porque ahí es casi siempre hay nieve, y entonces hay Papás Noel contratados como turismo activo, ¿verdad? Sí, pero es que aquí lo más cómico, aunque no me hace ninguna gracia, pero más porque en España hay muchos sitios que ponen renos de colores luminosos, preciosos, cuando en España no hay ningún reno, ni hemos visto un reno en nuestra vida, no excepto en el zoo, claro. Pero bien, es la presión que hay comercial. No le doy otra Yo importancia. No sé si querrían darle alguna pregunta. A mí me quedan todavía muchas cosas en el tintero, como el mercadillo tradicional de Navidad, que también viene muy... Y normalmente se montan en torno a los belenes, ¿no es así? Los mercadillos que se montan... Cuando los belenes están en las plazas suele haber mercadillos cercanos. ¿Qué opina también de eso? Bueno, en los mercadillos en España se iniciaron en Barcelona, alrededor de la catedral, donde había efectivamente un pesebre muy importante. Y actualmente lo hay prácticamente, lo hay en Madrid, lo hay en Sevilla, Pamplona, todos estos sitios hay belenes, hay mercados que más o menos mantienen bastante la tradición pesebrista de la compra en Navidad de figuras, ¿no? Es muy tradicional. Don Eugenio, mire, tenemos a nuestro queridísimo y siempre esperado y con una expectativa que a veces, como es un hombre que tiene que atender a todas las noticias de Bogotá y Colombia y el resto de nuestro territorio latino, es don Carlos Castañeda desde Bogotá y Colombia, y yo le hago un grandísimo homenaje a mi buen amigo Carlos, que, hombre, yo querría, no sé, que cantemos el burrito sabanero, que es el villancico más bonito que conozco. No sé si lo conoce usted, Eugenio, ¿conoce el burrito? Sí, Eugenio, perdóneme, nunca... ¿Usted conoce el villancico El Burrito Sabanero? Sí, lo conozco, la música, la letra, no demasiado. Nosotros lo utilizamos muchas veces. Bueno, oiga, yo quería finalizar esto antes de que pase la palabra a Carlos y nos vaya usted ilustrando. O cantamos El Burrito Sabanero, y si usted no lo conoce, conoce La Marimorena. Bueno, no sé, pero yo puedo seguir los burritos habaneros, si voy yendo lo que dicen, pues seguramente... Bueno, a ver quién lo domina, porque el burrito sabanero, no sé si Carlos nos podrá orientar. Yo prefería La Marimorena, que yo ahí me muevo en sitio más seguro. El burrito sabanero tiene mucho ritmo para mí. Don Carlos, dígame usted, ¿qué puede hablar de esta tradición navideña desde Bogotá? Claro que sí, mi estimado Javier. Un saludo al invitado
Lo he venido escuchando y he tratado de comunicarme con ustedes y no ha sido posible. Ahorita yo dije, voy a hacer el intento, así sea para el final, que me es placentero a mí todos los jueves en este enlace iberoamericano de participar con la conducción de mi queridísimo amigo Javier. Y bueno, son varios temas que se me quedaron en la cabeza, lo del burrito sabanero, que aquí se ha cantado en varias versiones, y una de las más sonadas aquí en Colombia es como un tema vallenato, si se podría decir, le meten el acordeón, y es un tema muy épico aquí en Colombia. También lo he venido con el invitado yo creo que Gilson debería de cerrar el programa con el burrito sabanero en versión la que tú o la que él vea bien, Gilson tiene mucho sentido de la musicalidad. Con perdón, don Carlos, le he cortado. Siga usted, don Carlos, perdone. No, que yo escuchaba al invitado Eugenio, que usted le preguntaba sobre también de esas carreras atléticas. Me acuerdo muy bien que nosotros el 31 de diciembre, además de tener toda la familia reunida, estábamos pendientes de una gran carrera que se hacía o que se hace todavía. Gilson me puede corroborar. Es la gran carrera en San Silvestre, que me acuerdo mucho, yo de niño, y siempre ganaba un colombiano. Me acuerdo de esa carrera, y nosotros pues festejábamos esa maratón en San Silvestre, allá en Brasil. Esta es una cosa local madrileña. La carrera de San Silvestre, efectivamente, en fin de año, y que se corre con el hecho de recaudar dinero para ciertas actividades de ayuda a personas y necesitadas, etcétera, ¿no? Esta costumbre continúa y está más viva que nunca, porque se asimila sin querer a una maratón que ver, porque ahí la gente va a correr divirtiéndose y hablándose ellos, o sea que no se trata de ir más rápido, sino de aportar una cantidad de dinero que te piden para iniciarla y divertirse y pasar una noche agradable. Y al mismo tiempo recoger un poco de dinero para personas que lo necesitan. Es una tradición madrileña, sí. Es una tradición madrileña. También hablaban sobre el tema de la Colombia. También se utiliza ya al final, el 31 de diciembre, donde cada persona le dan las 12 uvas y piden 12 deseos. Y también una cosa curiosa, no sé si en los países que nos están escuchando tienen una tradición aquí en Colombia, que es sacar las maletas el 31 de diciembre y darse la vuelta a la manzana. Eso es como dándole la bienvenida que el año que está próximo a llegar, o que llegó más bien, le va a ir muy bien de viajes, que la gente va a viajar mucho. Esa es la tradición aquí en Colombia, querido Eugenio. Pues no, aquí en España la tradición de las uvas, sí, y comer una en cada una de las 12 campanadas de la noche 31 de diciembre, pero lo de la maleta no, esto no existe. No existe nada. Bueno, hay que considerar, ¿sí? Sí. Que hay que considerar que nuestros oyentes no saben, pero que la uva cantando, y la última, quiero decirte que hay que acompasar la comida de las uvas, que eso no lo entienden muchas personas, allende los mares, que hay que, ¿verdad, don Eugenio? Hay que acompasar la comida de la uva con cada campanada, de tal manera que a partir se recibe el año, pues habiendo tragado como cada uno como puede. Por cierto, que ahora ya hay uvas, digamos, Corinto, que vienen preparadas y que no tienen pepitas, ¿no? ¿Puede comentarnos algo de eso? Bueno, claro, actualmente yo daba por sentado que se conocía eso. Efectivamente, se trata de comer con las 12 campanadas una uva en cada campanada para celebrar el año viejo y dar la bienvenida al año nuevo. Y actualmente ya las uvas está el tipo de Corinto, efectivamente, como hablaba, es unas uvas ya que no tienen pepitas y por lo tanto facilitan eso, porque lo más normal era atragantarse, depende del tamaño de las uvas. Pero hoy día las Corinto ya no tienen pepitas, son un poco más pequeñas que las habituales, o sea que todo funciona muy bien y nadie termina atragantado, por suerte.
Pues muy bien, don Eugeni, muchísimas gracias. Ha pasado ya esta hora y yo creo que rápidamente, porque sí, estamos ya a las 19:05, ya le decía yo que esto iba rápido. Voy a dar un último turno de palabras y nuestro director nos cerrará. Brigitte, me parece que quería comentar un poquito y Castañeda también, y me gustaría que esas preguntas pues que fueran las que vayan cerrando el programa. Y usted, Eugeni, también lo que tenga que decir, obviamente, sobre el belenismo. Quiero decir, estamos en el último turno y vamos a cerrar el programa en breve. Por favor, Brigitte, si eres tan amable, me parece que creo que recordar. Solo Adelante, para despedirme, querida compañera. Solo para despedirme y desearles aprovechar de este tópico tan navideño, agradecerle obviamente al invitado, de paso a todo el panel de Enlace Iberoamericano, y desearles una feliz Navidad a todos, unas fiestas bien en paz, en familia y llenas de amor. Y bueno, para todos nuestros colegas en Prensa Mercosur, un abrazo a la distancia de hermandad y de mucho cariño y prosperidad para el 2024. Muy bien. Pues muchas gracias. Creo que también, no sé si querría decir algo algún corresponsal más o para cerrar esto y dejamos que nuestro Eugeni diga las últimas cuestiones. Don Eugenio, me parece que comente usted lo que vea peculiar, como dicen el minuto de oro, como dicen a los políticos. O sea, está en la tradición también ya política de que dejar que cada uno en un minuto diga lo que parece más importante. Yo demasiado a largo, lo único que celebro es que establecimos, pues, o belenismo, pues es una cosa que nos une a los países de América. Soy muy satisfecho. Que tengan un buen año nuevo, una feliz Navidad y otra vez hablaremos con más detalles si es necesario, ¿no? Pues muchas gracias. Me parece que nuestro director nos está combinando a que finalicemos y a mí pocas palabras me queda más que desearles a todos paz y bien a la querida familia belenista, paz y bien a la familia iberoamericanista, paz y bien a todos los hombres de buena voluntad. Felices fiestas y próspero año nuevo. Desde Enlace Iberoamericano, Javier Pertierra, que intenta desde Prensa Mercosur acercar esta orilla a vosotros, al mundo mexicano al cual tanto queremos desde aquí. Abrazos a nuestra audiencia y esperamos ir mejorando poco a poco gracias a la batuta de nuestro magnífico director, Wilson Carmini. Abrazos. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. ¡Hueva! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Y que viva el vallenato! Ahí con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi México, sendero. Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo.
Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Que nadie va a querer.